Veamos las fechas. Vamos a lo que importa. Una de las cosas que importa es que, según nuestro cronograma, sí, pero el 1 del 11 es la entrega del trabajo regulador. Ahí presentamos la secuencia todos. Ahí presenta la secuencia. Hay que exponer todo, solo que me pregunten nada más. ¿Cómo? Hay que exponer todo. Todos se ponen. Y el 15 del 11 es el trabajo promocional. Las fechas no han cambiado, pero me miran como sorprendido, como diciendo... No, yo no lo voy a hacer. Por eso me parecía importante decirlo en clase. Claro. Porque hasta que uno no lo dice, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ahora que te veo estoy mejor. Bien, vamos a repasar la consigna, como les había comentado, para que podamos estar todos en la misma página. Esperen que estoy yendo al programa, porque yo soy de la vieja escuela y para ver una consigna voy a leer la consigna, ¿no? En vez de improvisar diciendo esto debería ser, voy a lo que es. La consigna, a ver, consigna para la secuencia. El trabajo regulador, está en la página 20, dice lo siguiente. 2 puntos son nomás, una tontería, un paseo por el parque. Esperen, ¿qué sentido? El programa. Me gusta tu termo, un termo de una fanática pero ese no es de River, eso es de Argentina. Claro, por eso digo, un acto de futbolera fanática. ¿Te gusta el fútbol? No. Para pelear nomás. Sí. Yo solamente soy de los equipos contrarios a los que la gente defiende. ¿Cuál equipo contrario? Contrario, ¿vos de cuál sos? Y yo soy de River. ¿Entendés? Vos elegís un equipo, yo soy el contrario. No me gusta el fútbol, así que no. Pero como en Argentina es cultura, entonces he aprendido la cultura contrera. ¿Cómo es su apellido? Falcone. ¿Y su compañera? No, pero yo puso asistencia. Sí, le puso asistencia. A menos que se haya cambiado el nombre, sigue siendo Arrechea. Bueno, es un derecho que usted tiene de poner su nombre. ¿Ya esperé o sigo esperando? Ahí está. Bueno. Pero no me dijo, si yo no le pregunto. La consigna es muy sencilla, son 2 puntos. Es facilísima. 2. 1. Dar una definición de ética y ciudadanía. Un paseo por el parque. Venimos hace 3 meses, dale que te dale con ética y ciudadanía. Así que yo digo ética y ciudadanía, usted hace ya inmediatamente en su cabeza una definición de 300 palabras, le viene directamente. La cantidad de palabras de la definición tiene que ser 300 aproximadamente. Segundo, elaborar una secuencia que dure 240 minutos. No. 6. 120 minutos tienen que estar orientados a primer ciclo y 120 minutos tienen que estar orientados a segundo ciclo. Acá va a salir una de las preguntas que surge siempre. Pero entonces son 2 secuencias, profesor. Aprenda a contar, pedazo de alcornoque.
Son 2 secuencias si ustedes quieren que sea 2 secuencias, o puede ser una secuencia. Todo depende de sus habilidades o experticia. No depende de mí. Ustedes quieren ir por el camino seguro y fácil de hacer 2 secuencias, una de 120 minutos para primer ciclo y 120 minutos para segundo ciclo, tienen. Pero también se pueden dar unidas. Otros años me han traído y bueno, si lo hacen bien, funciona. Todo depende de sus habilidades y de las ganas de rabiar que tengan también, ¿no? Es una cuestión personal de qué tan alto es el monte que quieren escalar. Entonces, lo básico es lo siguiente: definen qué es la ética de ciudadanía y hacen una secuencia. Pero acá está el truco. Las actividades de la secuencia tienen que ser coherentes y consistentes con la definición. No me podés definir ética y ciudadanía como, qué sé yo, la defensa de los derechos humanos y darme una actividad de ética animal, porque me guste o no me guste, los animales mayormente son no humanos. Entonces tienen que pensar bien qué tipo de definición quieren hacer para pensar qué tipo de actividades quieren incorporar. ¿Qué actividades van? ¿Qué contenidos van? ¿De qué depende? De cómo definan ética y ciudadanía. En este curso hemos visto 6 o 7 definiciones. Ahora, ¿puedo definir ética y ciudadanía con bibliografía que no sea de la cátedra? No. Por algo les doy los textos para que lean. Lean los textos y de ahí saquen los elementos para su definición y justificación de qué es la ética y ciudadanía. En base a los textos y en base a su postura personal, definir qué es ética y ciudadanía, y las actividades se hacen para eso. 120 minutos para primer ciclo, 120 minutos para segundo ciclo. Esto se expone el 1 del 11 y se sube hasta las 0 horas del 1 del 11, ¿no? Que es miércoles. El miércoles a las 23:59 se puede subir los trabajos. ¿Se entiende cómo es la actividad? ¿Qué es sacar? ¿Es mucho, dice usted? ¿No? ¿No digo nada? Sí. Si vamos secuencial, pero se puede hacer, como dijo que sí, separado, hacemos 2 PDF, uno para el primer ciclo, el otro para el segundo ciclo. Bueno. ¿Puede ser? ¿Es más cómodo para vos así? ¿No? ¿Es más cómodo para vos así? Tendría que ponerme analizando, de una idea que tengo. Bueno, entonces cuando te encuentres con el obstáculo, ahí la pregunta. ¿Querés subir en 2? ¿Querés subir en 1? ¿Querés subir en 7 PDFs? Mientras estén bien nombrados y yo los pueda encontrar. Quizá me enoje con vos, pero ¿qué voy a hacer? Después del quinto ya voy a estar medio cansadito. Pero sí. ¿Alguna pregunta sobre la actividad esta? Esta es la actividad para regularizar la materia y a partir de ahí te da lugar para promocionar si cumples los requisitos y aspiras a la promocionalidad. ¿Se entiende? Aprobado el trabajo regulador, has regularizado. Al estar regularizado puedes aspirar a la promocionalidad. ¿Y la promoción? En la promoción tienes... No, vamos a pensar que va a ser tan fácil. La promocionalidad es el 15 del 11, 2 semanas después de la entrega del trabajo regulador. O sea, tienen 2 semanas para... Me parece un tiempo coherente para el trabajo de... Los que aspiran a la promocionalidad tienen 2 semanas para poder producir algo nuevo. ¿Qué tienen que producir? Tienen que leer un libro, el libro de Cuyen, que está subido en la bibliografía. Leerlo completo, de la página 1, el de Cuyen. C-U-L-L-E-L-E-N, perdón, no,
A ver cómo está el nombre de Cuyo. El libro se llama Autonomía Moral, Participación Democrática y Cuidado del Otro. Está en la biografía. ¿Qué tienen que hacer? Muy fácil. Una monografía. Una monografía entre 6 a 8 páginas. ¿Por qué una monografía del trabajo promocional? Porque si recuerdan, yo defiendo una imagen en particular, que es la del docente investigador. Para regularizar les pido a ustedes solamente que manejen las habilidades del docente. Para promocionar, pido que manejen las habilidades del investigador, del docente investigador. Y el investigador se encarga de producir conocimiento nuevo. Entonces tiene que producir un conocimiento nuevo. ¿Cómo hago para que produzca conocimiento nuevo alguien que quizás nunca en su vida produjo conocimiento nuevo? No lo sé. Quizás ustedes son grandes escritores, escritoras, no lo sé. Entonces, leemos un libro del área de un filósofo argentino que escribió sobre ética y ciudadanía, el Cuyen este, está vivito y coleando. Leen el libro, ¿y qué tienen que hacer? Tienen que reconstruir las ideas principales del libro. El libro tiene muchas ideas, algunas son de nivel 3, otras de nivel 2 y otras de nivel 1. ¿Cuál hay que reconstruir? Las principales, de nivel 1. Puede que alguien considere que una idea de nivel 2 es de nivel 1 y una de nivel 1 de nivel 2, sí, eso va a depender de la interpretación de cada uno de los lectores, ¿no? Quizás para usted tal idea es más importante y para esta persona no, y viceversa. Entonces, ya de entrada vamos a tener distintas reconstrucciones del distinto libro. Pero eso es suficiente, no, porque reconstruir un libro no es producir conocimiento, es solamente reproducir. Pero les doy el marco teórico. Con ese marco teórico, ¿qué van a hacer? Van a buscar un ejemplo del área de Cuyo que no tenga más de 10 años. ¿En qué año estamos? Más de 10 años sería ¿hasta qué año? O sea, de 2013 en adelante. Ningún ejemplo. 2012 no sirve, un bajón. No se puede. Un ejemplo de lo que sea, una noticia, un caso, una experiencia áulica, lo que sea. ¿Por qué pongo Cuyo y no San Juan? Bueno, porque la provincia de San Juan es media chica, entonces dije, bueno, vamos a poner el área, la zona, como para ampliar. Y tienen que analizar ese caso, por ejemplo, qué sé yo, la ley de educación trans en los equipos de fútbol. Bueno, a ver qué diría nuestras ideas principales de ética y ciudadanía de Cuyo sobre este caso en particular. Digo un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces lo analizo. Y bueno, Cuyo entendería A, B, C, D, propondría D, E, F, G y lo que sea, ¿no? ¿Cómo es? ¿Y es dría o día? Propondría. Es mi dislexia que me juega estos momentos de trampa. No, pero ahora quiero decir propondría. Bueno, no importa. ¿Y qué se puede proponer a partir de esto? Luego, tienen que agregar una cuestión más, una opinión personal, tomar una posición. ¿Están de acuerdo con el análisis que Cuyen haría de esta situación? Sí, no, ¿por qué? Claro. Y luego a exponer el trabajo. Todo se expone, todo tiene instancias orales. Bien, ¿se entendieron las actividades? ¿Estamos todos en la misma página? ¿Alguna duda, un interrogante? ¿El regular o el promocional? El 15 del 11. El martes. El miércoles, perdón. De todo pueden hacer en consulta. Todo el tiempo pueden hacer consulta. ¿No les permiten hacer consulta? Porque me pareció raro, pregunta como imagínate que te digo que no. No, de una consulta. La. Sería rarísimo.
Bueno, hoy vamos a tocar un tema sensible. El maltrato infantil. Y para eso vamos a tratar de tomarla con la mayor seriedad y delicadeza que es posible. Los datos que traigo ahora son del 2022. Siempre son un año tarde, siguen los datos, ¿no? Estos vienen de UNICEF y del INDEC, como para que tengamos noción de dónde nacen estos datos, vienen de instituciones relevantes. De los 45.5 millones de habitantes que estaban registrados para el 2022, 11.6 millones eran personas de 14 años o menos. ¿Bien? Poco más de un cuarto. De estos 11.6 millones de sujetos de derechos, de niños, niñas, adolescentes, el 54,9% vive en la pobreza monetaria. No tienen plata para cubrir la canasta básica, es decir, 6.3 millones de personas. Y el 43,7% vive en lo que se llama pobreza multidimensional. No es solamente pobreza económica, sino que no tiene vivienda digna, no tiene acceso a servicios básicos, no tiene educación, no tiene protección social. Es decir, 5 millones de personas. Y el 40% de ellos sufren obesidad o sobrepeso. 4.6 millones. Vamos a ir más fino. Acá hablamos de la pobreza. De estos 11.6 millones de niños y adolescentes, la media de mortalidad infantil es 9,9% cada 10.000 nacidos. Es decir, cada 10.000 nacidos, 990 mueren. En San Juan, la tasa es del 5,9%. Cada 10.000 nacidos, 590 mueren. ¿Ok? Hay una población entre 15 y 19 años, que son 800.000, que no estudia, ni trabaja, ni tiene ocupación. Esto representa el 6,9% de la población argentina. No estudia, no trabaja, no tiene ocupación. De estos 11 millones de personas, el 86%, es decir, 9,9 millones, están en situaciones sin cuidado parental. En algún momento se encuentran sin sus madres, padres o tutores cuidándolos. Solos. Eso es lo que está diciendo, están solos. Por ejemplo, de estos 9,9 millones, 2,7 millones son niños de 0 a 5 años. O sea, a hoy, 2,7 millones de niños de 0 a 5 años están solos. 3,9 millones son entre 6 a 12 años. Y 3,5 millones de 13 a 17 años. En algún momento de la semana están solos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que los padres no están, hay momentos donde no están. Por trabajo, por salud, por lo que sea. Y de todo esto hay 9.000 que carecen de cuidado de padres. Acá no es que el padre no está en un momento de la semana, no está nunca. ¿Bien? Todos estos datos son UNICEF y el INDEC, ¿no? Estamos con esos datos del 2022. Se calcula que 117.000 nacimientos del año corresponden a madres adolescentes, entre 14 y 18 años. Y 3.000 de estos 117.000 nacimientos que corresponden a madres adolescentes son de madres de menos de 14 años.
De estos 11,6 millones de personas que son los niños y niñas y adolescentes de Argentina, estoy hablando, tenemos conciencia de qué franja estoy hablando, ¿no? Estoy hablando, el 53%, más de la mitad de estos 11 millones, sufrió violencia y maltrato infantil. Y el 19% sufrió abuso sexual. Es decir, 6,1 millón de los niños y niñas adolescentes de toda Argentina ha sufrido violencia o maltrato infantil y 2,2 millones ha sufrido abuso sexual. Buenas. ¿Me recuerda su apellido? Castillo. Andrea Julieta. Bien. Esas cifras son como para tener el panorama de por qué es urgente ser conscientes del maltrato infantil. No les traje categorías de condiciones sociales o de cuestiones religiosas, no. Los números que se tiene de la población. Seguramente luego de terminar de procesar todos los datos que se han hecho de las últimas encuestas, la encuesta del censo, estos números se modifiquen. La tendencia muestra que se modifican para peor, no para mejor. ¿Okay? Aviso desde ya. Pero entonces ya tenemos una situación de urgencia. Abandono, maltrato y abuso de nuestras niñas, niños y adolescentes de Argentina. ¿Bien? Entonces, esta clase, a raíz de estos datos, va a dedicarse... ¿Recuerdan que yo hablaba que tenía un grupo de clases que eran para ustedes? Teníamos la de los contenidos. No sé cuál otra más. No, esta es clase para ustedes, para que sean mejores profesionales. Vamos a explicar qué es el maltrato, cómo identificarlo y qué pueden hacer como docentes y qué no pueden hacer como docentes. ¿Bien? Pero el efecto de estar bien hidratado es que estás muy hiperhidratado. Bueno, estábamos hablando sobre la necesidad de entender el concepto para poder luego identificarlo y para poder luego saber qué hacer. ¿Bien? En términos generales, maltrato infantil es toda situación donde se perjudique la salud física o psicológica del niño y adolescente. Es decir, eso es maltrato infantil. Situación donde se perjudica la salud física o psicológica, ¿no? Y como efecto de esta situación, se pone en riesgo el desarrollo del niño y niña adolescente. Y, como bien sabemos, constituye una vulnerabilización de sus derechos del niño y niña adolescente, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, estableció que el maltrato es siempre o físico o emocional y puede ser por abuso sexual, por abandono, por trato negligente, por explotación, y siempre produce un daño inmediato o potencial. ¿Bien? Inmediato, por ejemplo, te deja una lastimadura, o potencial, por ejemplo, para su desarrollo, un trauma. Un trauma quizás hasta lo más barato, porque puede afectar desarrollos cognitivos también, ¿no? Y encima, siempre el maltrato infantil se da en una situación de o de responsabilidad, o de confianza, o de poder, porque los niños siempre están a cargo de alguien. Tenemos 6 tipos de maltrato. ¿Están levantando la mano? ¿O está? Están divididos en, ¿cómo se dice? En 3 categorías. 6 tipos de maltratos en 3 categorías. La categoría física, la categoría psicológica y la categoría sexual. Es tan terrible la sexual que es una categoría aparte. ¿Bien? Entonces veamos. ¿Cuál es la segunda? Psicológica, la psicológica. Físico, la primera forma de maltrato es
maltrato físico activo, donde hay una agresión directa sobre el niño. Por ejemplo, castigo físico, una cachetada, ¿no? Agresiones deliberadas, empujarlo, o apretarlo, o lo que sea, ¿no? Una golpiza. Eso es físico directo. Sea por los padres, sea por los cuidadores, sea por la institución. Después está el físico pasivo, que es por negligencia o abandono, que es, por ejemplo, no hacerse responsable, no comprarle ropa adecuada al niño para el calor o para el frío, o no alimentarlo, o alimentarlo mal. ¿Se entiende? Eso es físico pasivo. Ok, no le di una piña en la cara, pero hacen 3 grados y no lo abrigué. ¿Se entiende? Son dos maltratos físicos, pero en 2 niveles. Todos son terribles. Acá, nada de lo que yo voy a hablar va a ser bonito. O sea, creo que queda claro. Por eso esta clase lo dejo a este momento, cuando ya hemos pasado por todo un proceso de enseñanza de las cuestiones éticas y la cuestión de los derechos, y ahora tenemos como un poquito más de actitud crítica para poder enfrentar esto, ¿no? Después están los psicológicos, y los psicológicos se dividen como los físicos, activo y pasivo. El tercer tipo de maltrato entonces sería el psicológico activo, que es el hostigamiento verbal, el detrimento sistemático de la autoestima. Sos un tonto, sos un tarado, sos un idiota, tu hermano son mejores, o lo que sea, ¿no? Destrozar la autoestima de alguien con el hostigamiento verbal, que esto puede causar trastornos emocionales, trastornos sociales, trastornos intelectuales. ¿Okay? Después está el maltrato psicológico pasivo, también conocido como abandono emocional. Por ejemplo, no dar amor, ¿no? ¿Vieron cuando dicen mi padre es seco? ¿No? O mi madre es seca, no expresar afecto, seguridad, que también tiene efectos cognitivos, efectos cognitivos afectivos. Luego las personas no saben cómo abrirse o presentar sus emociones. Dentro de lo psicológico hay uno muy particular, el quinto, que se lo conoce como el síndrome de Munchausen. Claro, le hice borrar las cosas y no escribía nada. El síndrome de Munchausen, que es transferir al infante un grupo de ansiedades y traumas. O sea, los traumas del adulto y las ansiedades del adulto se las lee no como propias, sino en el niño. Por ejemplo, se les diagnostica enfermedades que no tiene. Por lo tanto, el responsable, madre, padre o tutor, lo lleva a continuas exploraciones médicas, le suministra medicamentos no recetados, lo lleva todo el tiempo al hospital, le inventa síntomas ficticios o enfermedades ficticias, generando toda una interpretación sobre su identidad que es irreal. Es muy común en niños, niñas de 5 años o menos. ¿Ok? Ahí tenemos, ¿no? Físico, psicológico, 5. Vamos al sexto. El sexto es el más complicado de manejar el concepto, que es el abuso sexual. El abuso sexual es cualquier clase de búsqueda u obtención de placer sexual con un niño, niña o adolescente por parte de un adulto. Es decir, un adulto utiliza a un niño ni adolescente para buscar o obtener placer sexual. No es necesario que el adulto tenga un contacto físico para que sea abuso sexual. ¿Ok? Por ejemplo, puedo no tocarlo y obligarlo a que se desnude. ¿Ok? ¿Se entiende lo que se está diciendo? O sea, el abuso sexual no es necesariamente tener que agarrar e implicar penetración.
Tiene que el adulto utilizar al niño adolescente para gratificarse sexualmente. Ese es el abuso sexual. ¿Ok? Por lo tanto, hay como muchas subcategorías. Voy a nombrar algunas, no todas, como para tener cierta idea. Está el incesto. Madre o padre utiliza a su hijo o hija adolescente para gratificación sexual. La violación, que eso es directamente, ¿no? Después está la vejación. La vejación es cuando se toca de manera inapropiada a un niño y un adolescente que tiene ropa. Vejación. Cuando se toca a un niño. De manera inapropiada. Siempre todo esto, ¿por qué? En búsqueda de la obtención del placer sexual del adulto responsable. O del adulto, no responsable, del adulto sí. Y después está lo que yo decía, sin contacto físico. Por ejemplo, enseñarle a utilizar cierto lenguaje, ¿no? Indecente, mostrarle los órganos sexuales, hacerle ver películas pornográficas, fotografiarlos, lo que sea. ¿Bien? Todo eso es el universo complejo del abuso sexual. Ahora, el abuso sexual, como es complejo, tenemos que darnos cuenta de otra cosa más. Se tiene que entender el nivel de implicación de los sujetos. Tenemos sujetos implicados extrafamiliar y sujetos implicados intrafamiliar. El extrafamiliar es cuando un desconocido abusa sexualmente de un niño o niña adolescente. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el niño o niña vuelve de la escuela y lo raptan y en un baldío abusan del niño o niña, por ejemplo. ¿No? ¿Se entiende? ¿Cuál es la pregunta? Y el intrafamiliar es que cuando el abuso lo comete alguien conocido o vinculado a la familia, que es el más común. El más común es este. Porque la cercanía le da mayor poder y control del adulto sobre el niño, control emocional. Y se divide en 5 fases, este control intrafamiliar de abuso. La seducción, donde el adulto empieza a manipularlo al infante creyendo que está jugando. ¿Bien? Vamos a... La seducción. Vamos a jugar un juego. ¿Ok? La segunda es la interacción sexual. A raíz de ese juego hay cierta interacción sexual, que puede ser, como yo había dicho, con contacto físico o sin contacto físico, pero hay una interacción sexual. Exhibicionismo, felación, ¿bien? Penetración, lo que sea. Tercero, tras esto viene el secreto. No digas lo que hemos hecho. Este secreto siempre es coercitivo. No digas porque te va a pasar algo a vos o a alguien que vos querés. A tu mamá, a tu papá, lo que sea. Como amenaza. Claro, pero no es una amenaza directa, es coerción. La coerción es, si vos haces tal cosa, te pasa tal otra, ¿no? Una cuestión de que, porque amenaza sería, hasta le daría miedo volver a repetirlo. Acá la cuestión no es que no quiera repetirlo, sino que no lo quiera divulgarlo. El 4 es la divulgación, porque siempre sale a la luz. No hay situaciones de abusos sexuales en niños y niñas que el niño y niña adolescente no lo diga. El tema es escucharlo, pero siempre se ha dicho. Pero viene ahí la quinta fase, que es la más común, la negación. La familia niega el hecho. Lo peor de eso es que hace más vulnerable a la persona. No, cuidado con la falsa interpretación de, si a mí me pasara yo me daría cuenta. No eso, sino como familia, negar que un niño venga y diga cómo... Mucho cuidado, porque nosotros construimos, acá hay que tomarlo con la frialdad que merece para poder ser efectivos cuando lo descubramos.
Esa pregunta que te haces vos son válidas, pero tienen varios problemas. La primera cuestión es, nosotros nos construimos imaginarios de nuestras familias y decimos, dudo de que esta persona sea mala persona. Entonces, antes de negar esa bondad, la vamos a defender. Si yo critico algo de tu ser querido, lo primero que vas a hacer es defenderlo. No sé a quién querés, vos no sé si tenés pareja, lo que sea, pero digamos que vos tenés una pareja y yo digo, tu pareja es un estúpido o una estúpida. Y vos lo primero que decís, no, el estúpido sos vos, ¿no? Que es la primera actitud que se toma. La negación, siempre, es un sistema de supervivencia, es clásico. Y mientras más es fuerte la amenaza, más fuerte la actitud de negación. Es instintivo, pero por eso es peligroso. ¿Se entiende? Entonces dice, ¿cómo no le vas a creer? Y la primera actitud es negar eso, ¿no? Es una confusión, esto tiene una explicación, debe haber algo razonable, debe haber un sentido. Entonces se genera un mecanismo de invisibilización. Y después está la otra cosa de cómo no te diste cuenta, madre o padre, de que estaba haciendo. Y no necesariamente te vas a dar cuenta, porque uno no espera lo peor. Entonces al suceder esas dos cosas, planteamos mal la pregunta de cómo puede ser que no se den cuenta, cómo puede ser que no le crean. La pregunta es ¿qué podemos hacer de donde estamos nosotros? Porque las situaciones de violencia siempre van a existir. No quiero naturalizarlas, no quiero decir siempre va a pasar otra cosa, no quiero ser un pesimista. Ojalá se diera ese mundo, pero yo estoy hablando desde el lugar donde estamos nosotros, como docentes. Y como docentes no podemos hacer ese tipo de juicio, porque después la madre esa tiene que seguir, o el padre tiene que seguir trayendo a su criatura y la vamos a juzgar por no darse cuenta de eso. Es decir, va a decir, usted es una mala madre, un mal padre. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque esas ideas se repiten muy fácilmente y se multiplican y se naturalizan y de repente el sujeto se convirtió en eso. Ya encima tiene que llevar toda la culpa que puede llegar a sentir por no cumplir mi rol, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que tener cuidado con eso. Nosotros tenemos que reconocer que están estas fases, ¿no? Y que frente a ese conocimiento vamos a poder hacer ciertas cosas. Pero todavía no termino de explicar todo, porque todavía no el agujero del conejo de la lógica del abuso sexual es muy profundo y muy terrible. Y todavía no terminamos de caer. O sea, estamos acá en el agujero del conejo de Alicia del País de Maravilla. Claro, está. Sí. ¿Cómo? Sí, exactamente. Estamos ahí. Entonces, yo voy a ir cada vez un poco más abajo todavía, porque esto no queda acá, va más. Y luego de ahí, ¿qué podemos hacer desde nuestro humilde lugar? ¿Ok? ¿Por qué esta clase? Porque si ustedes cumplen la enseñanza de ESI, puede que se encuentren en una situación donde tengan que saber todo esto. ¿Entienden lo que digo? Bien. El maltrato infantil tiene dos contextos. Lo que se llama contexto de riesgo y contexto de protección. El contexto de riesgo es, si tenés esta situación, es más probable que sufras abuso. No quiere decir que vas a sufrir automáticamente abuso, es más probable. ¿Recuerdan lo que yo hablaba de la vulnerabilidad? Que somos todos vulnerables, pero hay gente que es más vulnerable que otra, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, acá lo mismo. El contexto de riesgo es donde aumenta tu vulnerabilidad y el contexto de protección donde la baja. Bien, entonces voy a especificar las características del contexto de riesgo y del contexto de protección. Vamos con el primero, el de riesgo, ¿no? Aislamiento del niño ni adolescente a redes sociales más allá de su familia o a otras redes sociales. O sea, el aislamiento del niño solamente se conecta con un número limitado de personas. Eso ya da lugar a la posibilidad de maltrato infantil y, por lo tanto, de abuso sexual. ¿Se entiende? El aislamiento de las redes sociales del niño o niña adolescente. O sea, si yo digo que este niño o niña solamente se puede relacionar con mamá, papá y sus hermanos, no puede tener amigos, no puede conectarse con sus compañeros, no puede hablar con los docentes, eso es un factor de riesgo.
No quiere decir que automáticamente va a sufrir maltrato, ¿no? Pero ya es una bandera roja, como se dice ahora, ¿no? Una red flag, ¿no? Segundo, el continuo ejercicio del silencio o la negación a la existencia de estos fenómenos. No va a pasar, nunca va a suceder, de esto no se habla, de esto no se dice, esto no se hace, esto no se toca. Tercero, la naturalización de la violencia. Un buen sopapo arregla a un niño malcriado. Esa es la naturalización de la violencia. La violencia, natural a la violencia como sistema pedagógico. Si yo no te pego, no aprendes. Y muchos de nosotros venimos de esas generaciones. ¿Por qué? Porque era muy común, en el 90, en el 80, hasta en el 2000. Era ahora, como se ha generado cierta conciencia sobre eso, pero tampoco ha desaparecido. Mi padre, una vez me dio un chirlo, un correctivo físico, entendiendo que eso era la manera adecuada de educar. O ir al rincón, ¿no? ¿Lo conocen el rincón ese? Y cuarto, el sentimiento de culpa. El niño, niña o adolescente hizo algo para merecerlo. Lo tentó, lo sedujo, ¿no? Las niñas se ponen polleras cortas. ¿Qué están tratando de decirnos con eso? ¿No? Ese es un típico discurso. Las adolescentes de 15 años ya se lo están buscando. ¿Qué se están buscando? ¿Cómo se lo están buscando? ¿No? Eso es lo que se naturaliza, ¿no? La culpa del niño adolescente. Le tuve que dar un sopapo si me dijo pelotudo. No, tiene que respetar a su padre. ¿No? ¿Entiende? Establecer la culpa de mis actos como responsable al niño adolescente. Esos son dos factores de riesgo. Y si tengo el checklist, tengo los 5, la alarma ahí a full. ¿Entiendes? En contraposición están los factores de protección. Los factores de protección ya tienen que ver con lo que disminuye la posibilidad. Pero se pueden dar todas las situaciones de protección y aún así dar maltrato. O sea, eso tiene que quedar claro, ¿no? Lo primero es la creación o mantenimiento de redes sociales fuertes. Por ejemplo, que el niño, niña, adolescente se genera lazos de amistad, tiene una conexión con la escuela, con el barrio, con una familia ampliada, ¿no? Poder generar una diversidad de conexiones sociales. La segunda es la presencia continua de un adulto que trata de generar relaciones dialógicas, ¿no? El diálogo. A ver qué te está pasando, Miguelito. La tercera es el estímulo constante de acciones que estimulen la confianza en sí mismo o la autoestima. Tú puedes, un éxito, qué bien que lo lograste, ¿no? Lo que sea. Lo importante es que has podido participar, lo que sea. Y la última, el cuidado y el reconocimiento de la salud fisiológica y terapéutica, ¿no? Buscar la salud del niño y adolescente para garantizar su desarrollo. Bien. ¿Estamos acá? Uno diría, bueno, Gabriel, ok. Es un panorama un poco desolador, pero podemos producir ciertas prácticas de prevención, por ejemplo, pegar afiches o enunciar estas cosas, ¿no? Divulgarlas para garantizar que disminuyan los actos de maltrato. Pero históricamente han habido 4 obstáculos que han dificultado la prevención al maltrato infantil. La primera es la desinformación. Estos números que yo se los dije al principio, ¿los conocían?
Eso es desinformación. No conocer la cantidad de personas que están en esta situación. Porque si yo no tengo información, no tengo conciencia de la alerta o del problema. Ese es el primer obstáculo. No hay divulgación de información. El segundo, el pacto de silencio. El agresor le impone a la víctima siempre un pacto de silencio. No digas lo que hemos hecho. ¿Pacto o impacto? Pacto, un contrato de silencio. Estos dos obstáculos tendrían una forma de resolverse. La información es, divulgar la información, ¿no? Y la segunda, crear espacios de diálogo, donde puede salir o no, tarde o temprano, si hay suficiente contención y confianza, que los niños, niñas y jóvenes pidan ayuda cuando necesiten. Pero si yo no creo un espacio de diálogo, ¿cómo va a tener la posibilidad alguien de pedir ayuda? El tercer obstáculo, acá, los primeros dos eran los facilitos, ahora vamos con lo más difícil. La falta del apoyo de las instituciones. Por ejemplo, cuando un docente se compromete, detecta un caso de maltrato infantil y quiere hacer algo, la escuela o la institución no ayuda, no lo respalda, no lo protege. Entonces tenemos que construir una visión compartida de que es parte de la responsabilidad del docente y de la institución actuar así. Tenemos que hacer recordar a la institución y a nuestros colegas que el maltrato infantil es una violación de los derechos humanos, que está sancionado por ley, por todas las leyes que yo ya les estuve diciendo en las últimas clases. Y parte de la obligación del docente es denunciarlo. ¿Recuerdan el artículo 67 que yo les dije de los docentes? En sus obligaciones y sus derechos, una de sus obligaciones es denunciar situación de maltrato. No es opcional. Pero para eso también tenemos que generar vínculos más acordes institucionales, nos sintamos que el docente está también protegido por la institución. Porque quizás yo no me siento maltratado por la institución, pero me siento que no me acompaña y temo a la represalia de la persona que agredió al niño o niña adolescente, o a la familia del agresor que está en negación. ¿Ok? La negación siempre pasa. Es como el luto, no podés saltarte de esa fase. ¿Se entiende? ¿No? El luto, ¿viste que tiene varias fases? Bueno. Dolor, ira, negación, negociación y por último aceptación. La que usted quiera. Si la puedo contestar, contesto, y si no, no. En este caso, que un docente identifique un abuso, si es cierto que tiene que comunicar a la institución, Sí. y conjunto hacen como la denuncia. Ya al final de la clase explico el proceso de denuncia, para que quede claro, porque usted me dice, bueno, está todo bien, lo denuncio, ¿y cómo lo hago? ¿A quién se lo hago? No, sí. Nos pasó en una práctica que tuvimos, mira, nos hicieron a los chicos dibujar en la parte de arte, y bueno, un niño había hecho un dibujo, y había un abuso ahí, y la verdad que la cara de los docentes fue increíble, porque todos en la cara no sabían cómo proceder. Claro, ¿Y se procedió? No sabemos, porque nosotros íbamos a una práctica, no sé qué hicieron los docentes, pero en la institución de acá, o sea, lo charló con instituciones para que sí se actuara, pero lo más probable es que no. El artículo 67 de la ley 20.206, que habla de los derechos y las obligaciones, esta vez traje la cita textual. El docente debe proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad. Clarito. El cuarto obstáculo es el más difícil. El cuarto obstáculo habla de la incredulidad. Incredulidad, la no creencia. No creo que esta persona o este familiar sea autor de estos hechos violentos. ¿Se entiende? Y acá tocamos un poco lo que estábamos conversando, ¿no? Profe, ¿han habido casos en donde la gente ha denunciado
la negación de la familia, que dice que cambiaban al alumno de la escuela, que ya la institución y el docente no pueden intervenir. Sí, técnicamente no puede intervenir el docente, pero ya está abierto el expediente. Pero acá ya vamos a hablar quizás de la falencia o no falencia del proceso judicial. No, es otra charla. Claro, ¿ok? Son dos charlas distintas. Yo creo que lo que más miedo me da de la docencia es la realidad que viven los chicos. ¿O no? No, mira, está muy bien. Pero vos pensás que también ustedes viven situaciones de violencia, que yo no las conozco. Bueno, sí, pero... ¿Que por adulto el dolor es menos? No, pero las niñas son más vulnerables. Nosotros como sujetos responsables tenemos una responsabilidad especial. Recordemos, le debemos lo mejor de nosotros a ellos. Eso sí. La incredulidad viene por la dificultad de aceptar que en mi barrio o en mi casa puede ser posible eso. ¿No? Mayormente es hasta que no pasa algo demasiado raro para que levante todas las alarmas, sino en una negación radical. Y encima se da un proceso de segunda victimización. ¿Por qué? Porque el niño no solamente ha sido abusado, sino que ha sido aislado, ignorado, ¿no? Entonces tiene una desesperanza, no puedo pedir ayuda. Y encima, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar el maltrato y el abuso sexual? Porque rompe el concepto de familia que tenemos culturalmente. La familia es el lugar donde nos protege, donde está el amor y el cuidado. Entonces nos hace muy difícil para nosotros. Es más fácil aceptar que abusó un extraño que abusó a alguien de la familia. Pero lo intrafamiliar es lo más común. Y yo quiero aclarar que no existe un perfil psicológico prototípico del abusador o del violento. No puedo decir, este es él, ahora tiene todo. No existe eso. Pero, ¿cómo? Hoy en día siempre puede ser cualquiera. Hoy en día, ayer y mañana, ¿no? Pero hay ciertos comportamientos que nos pueden presentar algunas alarmas. ¿Ok? No existe el prototipo, no decimos, por esto vas a hacer tal cosa, pero quizás uno puede prestar cierta atención. Por ejemplo, cuando vemos que la persona se comunica de manera violenta o agresiva, pero no se reconoce como persona violenta. ¿Se entiende? No soy agresivo, soy asertivo. Decía, me parece que son medio pelotudos, pero bueno. Cuando tiene una percepción negativa de su familia, todos en mi familia son estúpidos, tarados, imbéciles, lo que sea. Cuando quiere ser autoritario, las cosas se hacen a mi manera, si quiere probar su poder. Cuando percibe a sus familiares o personas a cargo como su propiedad. Es mi mujer, es mi hijo, yo tengo derecho sobre ellos. Lo ve como cosas. Y a mis cosas le puedo hacer lo que quiera, mira. Si yo veo a una persona como una cosa, le puedo hacer exactamente lo mismo y no voy a sentir ningún gramo de culpa. Cuando promueven el aislamiento, no podemos ir, no hay que juntarse, no. Esta incredulidad también está, no reconocerse como violento. No reconocerse como violento. Esta incredulidad también está fortalecida por ciertos mitos sociales que tenemos nosotros, argentinos. Mito. Solamente los pobres experimentan maltrato infantil. La situación económica no es un factor determinante para el maltrato infantil. Mito. Los padres pueden hacer lo que quieran con sus hijos.
Los hijos no son propiedad de nadie, son sujetos de derecho. Pero estos mitos existen hoy en mí, sí. Mito. Los niños necesitan mano dura porque de otro modo no aprenden. Se ha demostrado que la violencia obstaculiza el pensamiento, el desarrollo de la palabra, disminuye la capacidad de comprensión, genera desconfianza, temor y rencor. Mito. El humano, por naturaleza, cuida a sus hijos y niños. Ya. Vos por ser madre o padre, no sos automáticamente buen padre o buena madre. La maternidad y la paternidad es algo cultural y es un trabajo que se hace. No es algo que naturalmente somos buenos en eso. Ya. Vos podés tener 10 hijos y ser un pésimo padre. O tener 0 hijos y tener una actitud paternal. Digo paternal porque bueno, yo soy varón, pero... bueno, está bien, perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Mito. Solo es maltrato cuando el responsable quiso maltratar, es decir, cuando es intencional. Si no había intención de maltrato, no es maltrato, mentira. Tengas intención o no tengas intención, el maltrato es maltrato. Físico activo, físico pasivo, psicológico activo, psicológico pasivo, síndrome de Munchausen, abuso sexual. Lo quieras o no lo quieras, cometiste alguna de estas cosas, es maltrato infantil. Se acabó. No hay debate. Ah, yo no quería. Bueno, le sacaste foto en bola igual. O sea, no importa. A su vez, mucha gente maltrata sin saber que está maltratando. No es consciente de que está maltratando. ¿Por qué? Porque reproducen ciclos de maltrato. Son gente que fue maltratada y que naturalizó que así había que comportarse. ¿Se entiende? Mito. Solamente si el niño tiene un daño grave se puede intervenir. No. Si yo veo el más mínimo maltrato, puedo intervenir. Ya vamos a explicar justamente los procesos de intervención de maltrato grave y maltrato no tan grave. Mito. Los únicos que tienen que ser castigados por el maltrato al niño son sus madres o padres o tutores. Castigar a quien castigó recrudece y fortalece el ciclo de maltrato. Sí, si han cometido delitos, tienen que ir acorde a esos delitos. Si no, tienen que perder la potestad de responsabilidad sobre los niños porque no los pueden cuidar y tienen que pasar por un proceso de reeducación que puede ser dentro de una cárcel o puede ser dentro de una institución psiquiátrica o puede ser dentro de una, ¿cómo se llama?, condena ambulante. Vos vivís en tu casa pero tenés que ir a cierto lugar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo lo castigo, le digo, bueno, de ahora en más 10 años en cárcel, nada más y nada menos, lo único que hago es fortalecer más esta situación. Mito. La denuncia no alcanza para nada, no resuelve nada, es complicada y lento. Se ha demostrado que si bien la denuncia no garantiza cubrir el dolor que la familia ha experimentado, sí es parte del proceso de sanación. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No se entendió eso. ¿O sí se entendió? Es parte del proceso de sanación. Poder empezar a trabajar sobre el tema de lo legal, lo médico, lo psicológico, le da a la familia y al niño y adolescente las primeras herramientas para poder superar esto. ¿Se entiende? La denuncia es un acto importante. Otro mito. Todos los maltratados en la infancia serán maltratadores en el futuro. No, no es así. Hay gente que no quiere repetir el ciclo y dice, no quiero que vivan lo que yo he vivido. ¿No? Mis padres, por ejemplo. Mis padres fueron maltratados abusivamente. Mi abuelo me enteré que era cocainómano y golpeador. No sé qué cosa era. Cocainómano. Adicto a la cocaína. Cocainómano. Así que debió ser bastante jodido estar con mi abuelo.
Y mis padres no querían repetir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay un ejemplo. ¿Usted no es papá? A menos que cuente los gatos, no. Ah, claro, porque después de toda la clase de ética animal, ¿viste? Todo depende de cómo usted lo vea. Ah, yo también soy mamá de gato. Yo tengo el bogo, la mona, la mota, la zarzamora y el león. 5 gatos. Yo tenía 3, pero ahora no tengo. ¿Quieren? El león. Si alguien quiere adoptar un gato, tengo un león en Francia. 10º mito. El maltrato cambia de cultura, porque el concepto de cuidado de familia es cultural. ¿No es así? Hay una base, un núcleo o un piso mínimo de cuidado, que son los derechos del niño y adolescente. Vos tenés la cultura que vos quieras, pero hay que respetar estos derechos. ¿Entienden? Último mito. Los padres y madres alcohólicos, drogadictos o ignorantes son los que más golpean. No es así. Puede que las adicciones lleven a actitudes erráticas, pero no necesariamente se conecta con un maltrato. Mayormente, por ejemplo, un adicto se autodestruye, no destruye al otro, ¿no? Eso es el problema de la adicción. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Acá vamos a la parte de nosotros. Y a ver si termina un poco temprano porque se está poniendo medio feo. Estamos hasta acá, antes de avanzar, porque ya voy a... ¿Se entendió? Primero para que quede claro, les di el panorama más actual posible, sabemos que no es tan actual, pero siempre estamos atrasados, de las situaciones de maltrato infantil en Argentina. ¿Por qué en Argentina? Porque estamos en Argentina. Hemos categorizado el maltrato infantil en 6 tipos de maltrato. Estos 6 están divididos en 3 categorías, en 3 áreas distintas. El área física, el área psicológica y el área sexual. ¿Bien? Luego preguntamos por qué, o preguntamos cuáles son los factores que pueden promover el maltrato y cuáles son los factores que pueden inhibir el maltrato, ¿no? Los factores de riesgo y de protección. El tema de la vulnerabilidad. Después vimos cómo son los contextos familiares y subjetivos, por ejemplo, cuál es la actitud de las personas abusivas y las situaciones familiares. Y después vimos los mitos que se construyen en eso y que generan un obstáculo para poder resolverlo. Teniendo esto en claro, podemos pensar ahora sí qué podemos hacer desde el área que nos corresponde a nosotros, que es la escuela y la educación primaria. Ahí más o menos se cerró, tenemos la pintura completa. Nuestra capacidad de ayuda como docentes de primaria depende de nuestra capacidad de observación. Para poder observar tenemos que ver cómo se comportan nuestros estudiantes. Buscar indicadores, pistas que nos orienten a comprender qué le pasa al estudiante. Que pueden esas pistas darse dialógicamente o conductualmente. Dialógicamente es cuando yo creo una zona de diálogo y podemos conversar. Por ejemplo, esto se da mucho en las clases de ESI. ¿Bien? ¿En qué contexto observamos al estudiante? En la clase, en el recreo, cómo se relaciona con otros adultos y cómo se relaciona con sus adultos responsables. También nos sirve a nosotros tener información de cuál es el contexto actual de la familia. ¿Tienen algún problema económico? ¿Tienen algún pariente, qué sé yo, internado, con problemas de salud, o en la cárcel? ¿O murió alguien? ¿Han tenido una pérdida reciente? Estar enterado de los contextos familiares. Y
los indicadores. Tenemos indicadores a nivel físico y a nivel conductual. Si prestan atención, lo primero que hice fue explicarles los indicadores de una persona potencialmente violenta. Y ahora vamos a hablar de los indicadores de una persona que potencialmente sufrió un maltrato. Es decir, cómo se comporta un niño o qué aspecto tiene un niño o adolescente que ha sido maltratado o abusado. O sea, ¿qué cosas tengo que ver? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Empecemos a nivel físico. Constante magulladuras o moretones. ¿Qué va a pasar? ¿Bien? Todos los días, todas las semanas tienen moretones. O tienen mordeduras. O quemaduras. ¿Tiene dificultad para sentarse o para andar? No se sienta bien o no camina bien. Tiene dificultades para controlar sus esfínteres. Sabemos que en primaria a veces no terminan de desarrollar el conocimiento y el control de los esfínteres, entonces un niño o niña puede hacerse pis encima, ¿no? Okay. Eso puede ser, ¿cómo se dice? Anecdótico, casual, pero si es constante, habla de posiblemente un abuso sexual. El mal control de esfínteres tiene que ver con un esfínter dañado. Los esfínteres saben cuáles son, porque yo tengo los esfínteres, tenemos esfínteres en el ano, en la vagina, en la boca, ¿ok? ¿Se entiende eso? El esfínter es un tipo de órgano que se aprieta y libera, ¿no? Ese es un esfínter. Bueno, es que yo no asumo que saben. Error mío en una clase asumir que saben todo lo que yo digo. Entonces, y después están dolores manifiestos en el abdomen, por ejemplo en la vagina, en la pelvis, en el ano. ¿Bien? Conductas. Bueno, una de las principales conductas es que vemos un cambio significativo. Era súper amable, ahora empieza a insultar. O era muy activo y de repente no quiere hacer nada, ¿no? Cambios radicales. Otra conducta es o es hostil o es distante. O sea, con cualquiera se relaciona de manera violenta o no se relaciona. Otra actitud es la hipervigilancia. Quiere estar alerta todo el tiempo de todo lo que pasa. Otra conducta es la conducta sexual explícita. Tiene un comportamiento que no corresponde a su edad o su desarrollo. Quiere verle, qué sé yo, el pene o la vagina a todos. Hay siempre cierta curiosidad en primaria, que es cuando los niños y niñas se dan cuenta que tienen órganos distintos. ¿Bien? Pero acá se busca, por ejemplo, desnudar o tocar o lo que sea, ¿no? Una cosa es la curiosidad de darte cuenta que, oh, por Dios, tenés algo que te cuelga o no tenés pito, ¿no? Porque en un momento en primaria se dan un clic y se dan cuenta que hay cuerpos distintos y no saben por qué. Y eso es parte de curiosidad. Ahora la cosa es querer verlo, querer tocarlo, querer manipularlo. Y después está las conductas autodestructivas, ¿no? Empieza a tener actitudes cada vez más desafiantes o trata de hacer cosas, ir saltando entre bancos, escalando cosas. O trata de huir de clase, o empieza a robar, o no quiere ir a la casa, no quiere volver. ¿Me entiendes? Todo eso hace a la identificación. Entonces digamos, ¿qué lo identificamos? Que vemos algunas cosas que nos hacen ruido. Decimos, ¡apa! No sé, quizás es casualidad, no lo sé, pero tengo la sospecha. Entonces, ¿qué hacemos en una situación donde presumimos
presumir la situación de maltrato. Estamos con la sospecha. Lo primero que se hace es la evaluación de la situación. ¿Cómo hacemos esa evaluación? Bueno, si vi 1, 2, 3 pistas, busco más, ¿no? Observo mejor. A ver, por una semana concentro mi observación a ver si no fue una casualidad o vi mal, atender mejor este caso. Pregunto, consulto a mis colegas, ¿no crees que menganito tal cosa? ¿No ves tal otra? Consulta. En mi clase siempre tal otra. Consulta con docentes del estudiante. Si tenemos la suerte de tener, por ejemplo, un equipo pedagógico, consultar con el equipo pedagógico. O con un equipo de orientación escolar, o lo que sea, ¿no? Porque te pueden decir, mirá, acaba de fallecer la madre, entonces, bueno, decir, bueno, quizá va por este lado la cuestión, o sea, para poder tener mayor contexto. Equipo. Si no, se puede buscar, si no tienen esto, se pueden buscar especialistas que el Estado da, que el Ministerio de Educación. Yo les voy a pasar unos contactos al final a quienes pueden llamar. Y después se puede tratar de hacer una entrevista casual con algún adulto responsable del niño o niña, ¿no? En la C, profe, ha puesto consulta con Equipo pedagógico, orientadores educativos, referentes, lo que haya, ¿no? Tienen distintos nombres, el departamento de salud, qué sé yo. La entrevista a un adulto responsable del niño y niña adolescente, ¿no? Preguntar. En la pregunta, usted dice, pero si justo al que le pregunto es el abusador, no me va a decir, claramente no te va a decir. Pero usted recuerda que yo también le di pistas de cómo se comporta una persona que tiende al maltrato. Entonces, ustedes con simple preguntar y ver ese tipo de respuestas, pueden más o menos ir conectando ideas. Encontré esta pista en este niño y esta pista en este adulto. ¿Se entiende? Luego de hacer esta evaluación, viene la toma de decisiones. En donde, según como yo evalúe que la situación es tan grave o tan urgente, tengo 2 caminos a seguir. Vamos a llamarlo el maltrato grave y el maltrato leve. El maltrato leve. El leve tiene que ver con la negligencia. Por ejemplo, físico pasivo, psicológico pasivo. ¿Bien? Eso es leve. Ok. No es que no lo alimenta adecuadamente. No es que no le cuida, no le da amor. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Me estoy dando cuenta que hay algo acá que está fallando. Entonces lo que yo tengo que hacer es alertar a la institución de esta situación, convocar al equipo ministerial y fomentar el trabajo en red, es decir, asociaciones que permitan resolver esta situación. Porque si hay negligencia es porque quizás los padres no tienen para darle mejor comida o mejor ropa. Entonces quizás con una colecta, con alguna de estas asociaciones se pueda resolver. ¿Se entiende? Relacionarse con asociaciones, con una red de asociaciones. Eso es en el leve. En el grave, también vamos con la institución, también vamos con el equipo jurisdiccional, también vamos con las asociaciones, porque hay otras asociaciones que se ocupan sobre el abuso y los maltratos infantiles físico-activos o psicológico-activos, pero acá se le agrega
la denuncia judicial. Estas dos cosas de la toma de decisiones nos lleva al tercer punto, que es el seguimiento. Que es que la escuela tiene que seguir el caso, coordinado con el organismo de salud, coordinado con el equipo judicial, el equipo administrativo, y a la par de eso, fortalecer las actividades en la escuela de prevención. Si encontramos un caso, en toda la escuela se va a tener que trabajar, no ese caso, sino prevención al maltrato infantil. ¿Es obligación de escuelas hacer seguimiento? ¿Cómo? ¿Es obligación de escuelas? Sí, es obligación. ¿Sí? Ahora, entrevistar a un niño, niña, adolescente que ha sufrido una situación de maltrato es difícil. ¿Cómo se hace eso? Primero, en un lugar apartado, por ejemplo, qué sé yo, en la sala del director o la directora. ¿Bien? Segundo, siempre tratar con respeto y calidez al niño o niña. Aceptar su ritmo de diálogo, su silencio. Si está callado, aceptarlo. Tratar de no crear barreras físicas. Es decir, no me siento a distancia de una mesa, una silla enfrente de otra silla. Estar atento al lenguaje no verbal del niño, ¿no? Cómo se está comportando, qué señales da. ¿Se siente, le da miedo que me acerque yo? Sí. ¿Se puede denunciar, por ejemplo, un maltrato sin la confesión del niño? Vos no necesitas la confesión del niño. ¿No? No. Vos como docente no la necesitas. Con este diagnóstico puede haber información, pero todo depende del nivel del maltrato y el nivel. Un maltrato grave vos no necesitas absolutamente nada, y tampoco leve, vos no necesitas eso. El niño lo que dice puede ayudar a entrada, pero no necesariamente, porque la evidencia física del comportamiento habla por sí mismo. Cuando hablen con el niño o niña, no muestren desagrado ni dolor. Ustedes no están para ser contenidos, ustedes están para contener. No podés llorar, ¡ay, qué terrible lo que te pasó! Porque ustedes no están para eso. Ahí hay que hacer tripa corazón, porque al que contenés es al niño o niña. Ustedes no están para lloremos juntos. No. Si él quiere llorar, llore. Después, si ustedes se sienten mal porque es una situación de porquería, hay que ir al psicólogo. O sea, no te queda otra. Si lo desea, el niño le puede ofrecer, ¿querés estar con alguien de confianza? Un compañero, compañera, amigo, con el que te sientes cómodo. O sea, para no estar solamente ustedes dos, sino... Traten de adaptarse al vocabulario del niño. Si el niño no comprende algo que le preguntan, por ejemplo, te tocó, o lo que sea, no critiquen, sino traten de aclarar las cuestiones. No lo obliguen a mostrar las lesiones que tienen. Tampoco soliciten detalles excesivos. La idea general. Una de las cosas que tienen que hacer es reafirmarle que no es su culpa, que hizo bien en contar lo que está pasando. ¿Bien? Y ustedes tienen que ser sinceros. No hagan promesas que no pueden cumplir. No, te voy a resolver las cuestiones. Yo no sé si te voy a resolver. No sé si puedo resolverlo. Pero sí pueden ofrecer su colaboración. Es decir, voy a hablar con esta persona, voy a hablar con el otro. Tiene que explicarle las acciones futuras. Por ejemplo, ahora vamos a ver al médico para ver si tus lesiones están bien. Entonces se va al médico. ¿Entienden? Ahora vamos a llamar a la policía y explicarle cada uno de esos. Todo eso se tiene que registrar por escrito, en un acta. ¿Ok? En eso tienen que señalar las siguientes cosas. Lo que ha dicho y quién ha estado presentes. Y se firma, se queda en un libro de actas. Esto opera con la ley 24.417, la ley de protección contra la violencia de familia de 1994.
Y entre esas cosas ustedes tienen que proteger al alumno, no tienen que hablar directamente con el abusador. ¿Por qué abusas a este niño? No, ustedes, cero contacto con esa persona, cero. 24.417. Informar al colegio, y el colegio, la máxima autoridad del colegio tiene que denunciar, la máxima autoridad del colegio, la que está presente, a la policía. Llama directamente a la policía. Si se ve una violación o se sospecha una violación, llevarlo al centro de salud. El que denuncia, o sea, el docente, es testigo y está obligado a testificar como tal. Y la policía está obligado a protegerte como testigo, porque entras en la categoría de testigo. ¿Se entiende? Y los testigos se protegen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La obligación es denunciar y te convertís en una categoría judicial que es testigo. Y la policía tiene que protegerte. ¿No? ¿A dónde denunciamos? La línea nacional es el 137. En San Juan tenemos un 0800. Cero 800 222 4002. Ese es uno. Y hay un teléfono que es 264 42 81 589. Esto es en San Juan. Y hay un WhatsApp en San Juan. En San Juan hay un WhatsApp que es 113 133 1000. 113 133 1000. Y hay un correo. Contravio, las dos veces con B corta, @jus.gov.ar. Estas 4 líneas sirven exactamente para lo mismo, que es para denunciar la situación de maltrato. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, un interrogante? ¿Tienen alguna duda sobre el procedimiento? ¿Quedó alguna cuestión ahí colgada? ¿Se entendió? ¿Conocían esto? Bueno, ahora saben qué hacer y cómo hacerlo. Estaría bueno que nunca lo tengan que hacer. Estaría bueno que nunca lo tengan que hacer, que no se encuentren en ninguna situación. Desarrollo de la microsecuencia tenemos al 30, ¿verdad? ¿Qué microsecuencia? Desarrollo de la secuencia integral. Esa de acá. El 1. El 1. El 1 del 11 se presenta el trabajo regulador. Te pregunto porque me estaba viendo. Yo envié el nuevo cronograma. Bien, ¿estamos todos en sintonía? Bueno, genial.